entonces vamos a ver si así fue como se resolvió lo que seguía del problema. Entonces vean que dice que el tiempo de saturación al inicio era 119 minutos y el tiempo de ruptura 75 minutos. Entonces ahora queremos que el tiempo de ruptura sea, vean, sea 8 horas. Entonces analicemos un momentito el cálculo que estamos haciendo acá, para que me digan qué cambió y qué se mantuvo igual. ¿Qué fue lo que cambió? El tiempo de saturación. El tiempo de saturación. Sí, es correcto. Vamos a ver un momentito. 8 horas, 6 por 8, 48. Entonces, de hecho, lo que estamos viendo aquí, de hecho, esto es un PDF y voy a tener que cambiarlo. Aquí hay un pequeño error, porque según lo que acabo de comentar, lo que tendríamos que cambiar es el tiempo de ruptura. ¿De acuerdo? Eso es lo que se refleja en este cálculo. En este cálculo dice TR y aquí ponemos 480. Entonces lo que estamos poniendo o cambiando es el tiempo de ruptura. El término TS menos TR es el mismo que calculamos con la integral. O sea, lo que estamos diciendo es que se corrió la curva esta, de forma S se nos corrió, que es el LV, y ese no cambió, y lo que cambió fue el LES. Y entonces así es como obtenemos el nuevo tiempo de saturación. Entonces vean que así es como lo calculamos. Queda claro, digamos que lo que cambia es el tiempo de ruptura. Entonces ahora veamos qué pasó, porque digamos hay que calcular la nueva longitud de columna. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes, por ejemplo, nueva Z, nuevo LES? ¿Cómo sería el LV? Recuerden que la V es igual, la V por aquí la teníamos, 0.0167 pies por minuto. Acuérdense que Z es igual a V por TS, que el LS es igual a la velocidad V por TR. Y el LV lo puedo sacar de manera similar o incluso lo podríamos sacar así, Z menos LS. Entonces, ¿cuánto sería Z, por ejemplo? Repito que V era 0,0167 pies por minuto. Entonces, ¿cuánto vale Z? Sería 8,77 pies, si no me equivoco. Ok, es correcto. Entonces vean que la columna ahora es más grande. Y si quisiéramos calcular LS, yo sé que el LV, por ejemplo, les estoy diciendo que con las suposiciones el LV tiene que ser el mismo. 1.25. Entonces, pues ahora, ¿cuánto valdría el LES? Longitud de la sección de equilibrio. Se puede obtener de las dos maneras, digamos, De aplicando las la dos fórmula maneras, de la correcto. velocidad. O sea, yo lo puedo sacar como, ¿cuánto me dijeron? 8.75. 7,52 da la resta. Si digamos 7,5 aproximadamente, redondeado, entonces 7,5 pies. Y también lo pudimos haber sacado
LES igual 0,0167 pies por minuto por 524,9 menos 44,9 y habíamos llegado al mismo resultado. Deberíamos llegar al mismo resultado con esto. O sea, se puede sacar de las dos maneras. Y eso es precisamente lo que tenemos en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma de calcular el Z. Pero como les digo que la velocidad V se mantiene constante, pues también lo podíamos sacar por allí. Pero la idea, vean, es probar diferentes maneras que hay, diferentes fórmulas para obtener lo mismo. Además, todas las fórmulas nos deberían dar al final, o todos los caminos nos deberían dar el mismo resultado. Aquí hay una parte interesante que es el diámetro de la columna. El diámetro de la columna, me parece que el problema lo que nos dice es que aumenta el flujo. Vamos a ver un momentito. Nos dicen que la velocidad superficial es 60 pies cúbicos por minuto y nos dan el flujo volumétrico. Entonces, con estos dos datos yo debería poder sacar un área, ¿de acuerdo? Para sacar el diámetro de la columna. Por medio de la ecuación de continuidad. La ecuación que me dice velocidad por área igual flujo volumétrico. Entonces, de ahí sacamos el diámetro. Pero ¿qué les llama la atención de acá? Aquí tenemos el flujo volumétrico, velocidad superficial, que de hecho no hemos definido ese término y es importante, pero hay algo más. ¿Qué es lo que es ese algo más? ¿Qué es esa relación que sale a la par del flujo, profe? Eso es lo que les estoy preguntando, lo que quiero que ustedes me digan. Acuérdense que los 12.000 pies cúbicos por minuto decía que era estándar cubic feet per minute. Estándar y estándar decía a 60 Fahrenheit. En cambio, y que el proceso se realiza a 100 Fahrenheit. Y que aplica gases ideales. Entonces, para ver si ustedes me completan la idea. 460, ¿qué era? Para cambiar de Fahrenheit a las unidades absolutas inglesas. ¿Se acuerdan ustedes? Ranking. Ranking son el equivalente al Kelvin, pero en unidades inglesas. Y la fórmula es que tengo que sumarle 460. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de las unidades ranking? Hace rato no las veía. Ok. Esa es la corrección por temperatura. Aquí arriba dice el caudal debe corregirse por temperatura. Y entonces una vez que tenemos el área, pues eso fácilmente nos lleva a cuánto tiene que ser el diámetro, porque acuérdense que las condiciones tienen que ser las mismas del laboratorio. Entonces no tanto es el flujo volumétrico lo importante, sino la velocidad dentro de la columna, la velocidad del fluido. Y ahora la velocidad esta, los 60 pies por minuto, es caudal entre área. Pero entonces, ¿qué les llama la atención de esta fórmula? Porque acuérdense que eso es como un tipo de torre empacada, es un medio poroso. Entonces, en medios porosos, por decirlo así, tenemos parte del espacio está relleno. No tenemos todo el espacio disponible. Entonces, esta fórmula, por decirlo así, es como si la columna estuviera vacía. Como, que esta es la fórmula que se aplica si la columna estuviera vacía. Si no estuviera vacía,
¿Cómo se afecta esa velocidad? Sería menor. Tenés menos área. Imagínate el corte transversal de la columna, por decirlo así, va a ser un círculo, pero ahora ese círculo va a tener partes ocupadas. O sea, va a haber unos círculos más pequeños que son las partículas, entonces ya toda esa área no está disponible para el flujo. Entonces ahora, como en los concursos, podrías reconsiderar tu opción, aumenta, se mantiene igual, disminuye. ¿Qué pasa con la velocidad? Si el Si el área, área disminuye, entonces sí, la velocidad debería aumentar por Bernoulli. de la misma fórmula podríamos sacarlo. Si el área disminuye, la velocidad aumenta. Y esta disminución del área, por decirlo así, podemos conceptualmente, esto tiene una porosidad. Voy a ponerla con la letra minúscula E. Normalmente es una letra griega. Voy a decir que esta E minúscula es la porosidad y esto nos sirve como adelanto para el otro método. Esto es importante para el otro método. Esa porosidad, pues es un término volumétrico, el porcentaje de espacio vacío, pero entonces vamos a decir que el área se va a reducir por ese factor. Entonces eso significa que la nueva velocidad o la velocidad con la columna empacada va a ser la velocidad superficial dividido entre la porosidad. O sea, entonces es una forma de estimar la velocidad con el empaque, que en este caso sería el absorbente o la resina de intercambio iónico. Vean qué interesante. Y esto es un elemento del otro método que hay que considerarlo. Vean que por aquí hacemos unos cálculos que uno puede calcular un porcentaje sin utilizar de la columna. ¿Qué sería? El LV versus el total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene sentido? Si me preguntan el porcentaje sin usar de la columna, sería LV entre Z. Entonces vean cómo en la condición de laboratorio había un 37% sin usar cuando terminábamos el proceso. En cambio, con la nueva columna que dura 8 horas el proceso, pues el porcentaje sin usar se nos redujo a 8,56. El porcentaje sin usar. Y entonces, de hecho, la ecuación que les voy a recomendar es esta. O sea, esa ecuación que les acabo de enseñar en realidad es equivalente a esta, porque el Z multiplicado por el factor utilizado, pues tiene que ser el LS. Entonces, esta es más fácil. Esta es más fácil. Y ahora ven qué interesante. ¿Qué pasa si aumenta el flujo de líquido o el flujo de gas, el fluido? ¿Qué pasaría? O sea, es una condición que habíamos dicho que la tratamos de mantener constante, pero ¿qué pasa si cambia? Porque en los problemas, en los ejercicios y por supuesto en la realidad, pues nos puede cambiar ese flujo volumétrico. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que vamos a suponer es que, volvamos al gráfico, si el V cambia, vamos a decir que todo esto, o sea, las dos cambian, LS y LV. Se me va a estirar, por decirlo así, proporcionalmente. Para ponerles un ejemplo, si el flujo de líquido cambia a un 10% mayor, entonces yo digo que el LV va a ser un 10% mayor, pero también el LS va a ser un 10% mayor. Los dos me cambian. Entonces, por ejemplo, yo podría querer dimensionar mi columna para un tiempo de ruptura mayor, entonces cambia el LS, pero a su vez yo quisiera cambiar el flujo volumétrico de líquido, entonces vean que, por ejemplo, en el caso del LS, yo tendría que considerar las dos cosas, o sea, habría dos correcciones o dos cambios. No sé si fui lo suficientemente claro o si necesitan un poquito más de claridad.
Esa es la forma de corregir por flujo volumétrico. Es más, lo que estamos suponiendo es que el V es proporcional, el V mayúscula es proporcional al flujo de líquido. Eso es lo que estamos suponiendo también. Porque pues ustedes me pueden preguntar, bueno, lo que está cambiando es el flujo de líquido y aquí tenemos V mayúscula, que es el flujo o la velocidad de la onda de absorción. Aquí estamos asumiendo área constante, digamos. Sí, es la misma columna, el área constante, sí. Es más, podría ser de que haya cambiado, pongámoslo así, un caso, pero pues pensemos que podría ser una situación real. Que me dicen, bueno, ya hicimos los experimentos de laboratorio y esta es la columna que tenemos. No es que vamos a comprar una columna, es que tenemos una columna ahí en la bodega y esa es la que usted tiene que utilizar, tiene que adaptarse a esa columna. Entonces, en ese caso puede ser que el área cambie. O sea, puede ser que acordémonos que lo que cambia, lo que nos interesa es la velocidad lineal del fluido. Eso es lo que al final va a afectar el V mayúscula. Si me aumenta la velocidad lineal del fluido, es cuando me cambia V mayúscula. Y entonces ahí es donde asumiríamos la proporcionalidad, que si me cambió la velocidad lineal del fluido en un 50%, pues yo voy a suponer que el V mayúscula pues también me va a cambiar en un 50%. O sea, todo se me acelera, por decirlo de una manera, en forma proporcional. Todo se hace más rápido. Pero me podría cambiar el área. O sea, puede ser que el flujo sea el mismo y lo que cambió fue el área. O puede ser que el área sea constante y lo que cambió fue el flujo o el caudal. Entonces, al final lo que importa es la velocidad lineal del fluido. O sea, el U minúscula. ¿De acuerdo? Vean que tal vez estas cosas son que hay que pensar un poquito, reflexionar un poquito para que terminar de entenderlas. Pero por el momento ustedes me van a creer que esta es la manera de corregir, por ejemplo, por un cambio en el flujo volumétrico.